una vez más. El tiempo pasa, ¿verdad? Los días corren. Y les damos las gracias una vez más a este programa de pensamientos y diálogos con un servidor, Palemón Camus, por medio de siguientepagina.com. Acabo de explicar hace un momento a una persona que maneja o lleva el control o supervisa los negocios de este lugar en donde tenemos rentado la oficina, el espacio, y ella no había entendido el nombre de por qué le llamamos Siguiente Página. Yo ya lo he explicado y ustedes saben que le llamamos Siguiente Página porque todos somos parte de una gran historia. Y hoy vamos a hablar un poco más de eso. Por eso estoy enfatizando a lo mejor en esto. Todos somos parte de una gran historia. Pero nuestra propia historia siempre tiene una siguiente página que todavía está en blanco. Y Dios quiere que lo invitemos. Él quiere participar con nosotros en escribir nuestra historia. Lo que yo escribo por mí mismo no tiene un fundamento eterno. Pero lo que yo escribo con Él y lo que Él me ayuda a escribir tiene una eternidad y tiene una influencia de su reino para este tiempo, sobre todo cuando los tiempos son difíciles. Entonces, siguientepagina.com, usted puede ver más del material que tenemos ahí. Y hace un rato que está en el horno, está en un cocimiento lento, pero este tercer libro creo que ya está, no sé si listo, pero Charlie me dice que ya casi, que ya lo afinó un poco más en unir piezas, pero pensamientos y diálogos, hoy no tengo alguien con quien formar un diálogo en vivo o por Zoom. Creo que vamos a tener 2 invitados en las siguientes semanas. Ya he hablado con ellos, muy interesantes. Pero lo que sí quiero dejar es una plática que te deje pensando, que cree en ti pensamientos para que tú traigas un diálogo con Dios. Y creo que lo más interesante es que ese diálogo con Dios te va a dar respuestas, te va a dar guía, te va a ayudar a entender. Y lo voy a basar principalmente en el Salmo 33, parte del Salmo 33, y algunos versículos de Eclesiastés. Interesantísimo cómo toda la Biblia encaja, toda la palabra de Dios encaja desde Génesis hasta Apocalipsis. Y conforme seguimos estudiando y Dios nos sigue revelando, lo vamos viendo. Y en el Salmo 33, del 9 al 15, dice, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Me encanta. Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. Y vemos que se relaciona con Génesis, se relaciona con Juan, se relaciona con Tesalonicenses, con el libro de Hebreos, en donde comienza en el principio Dios, ¿verdad? Y en el principio, Juan, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios y por él fueron creadas todas las cosas. Tesalonicenses nos afirma que todas las cosas, tanto del espíritu como naturales, fueron hechas por Él y para Él, y todo subsiste en Él. Todo, me encanta, subsiste, se sostiene en Él. Y muchas veces en el Antiguo Testamento, antes de dar una palabra, comienza con el Dios que creó los cielos y la tierra. Y yo puedo pensar que Dios nos hace ver, antes de referirse a una profecía o a una historia, el Dios que creó los cielos, para afirmar nuestra fe
en un Dios absoluto, en un Dios que es eterno y que todo lo que existe fue creado por Él, y entonces podemos tomar la confianza de lo que nos va a hablar, ponerlo en una base sólida, en una roca, en la roca que es Él. Continúa, dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Yo me quedé meditando y dije, ¿será algo que podemos orar ahorita? O sea, hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. Podemos ver que Dios es alguien que interviene en los asuntos de las naciones, de los gobiernos, de la sociedad, de la gente, del pueblo, de nosotros. Y Él nos invita también a orar por quienes están en eminencia para que venga paz. Lo invito a que medite en eso y esto produzca un tipo de oración que Dios le va a ayudar y el Espíritu Santo le va a revelar, para que por medio de nuestra oración producir una influencia del Espíritu en las cosas que están sucediendo en la tierra, en los pueblos, en las naciones. El consejo de Jehová permanecerá para siempre. Me gusta esto. Los pensamientos de su corazón en todas las generaciones. Es interesante, los pensamientos de Dios en todas las generaciones, lo vamos a ver en Eclesiastés, porque Dios desde su eternidad, en su eternidad más bien, no desde, sino en su eternidad, nosotros vivimos dentro de la eternidad de Dios, en un tiempo físico, en una historia. Y dice que sus pensamientos permanecen de su corazón por todas las generaciones. O sea, los pensamientos o propósitos para cada generación en el tiempo que nos corresponde o lo que le corresponde vivir para el lapso de historia de Dios con el hombre. O sea, Dios trae capítulos y esos capítulos los forma por generaciones y va formando esa gran historia que Él pone desde Génesis hasta Apocalipsis, es lo que Él nos muestra, ¿sí? Y nosotros estamos viviendo en una parte, pero Él tiene un pensamiento y un propósito para cada una de las generaciones. En una de las entrevistas que vamos a hacer más adelante, vamos a aumentar un poco más esto de las generaciones. Dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Y aquí quiero enfatizar, desde los cielos miró el Señor, vio a los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. Qué interesante que nosotros podemos pensar, ¿verdad? Que Dios puede estar atento absolutamente a las obras, a los pensamientos de todos los hombres, justos, injustos, cristianos, no cristianos, de toda religión, de toda creencia, de todo el mundo. Él está atento, no nada más está ahí como observador, sino está atento. Me gusta eso. Ahora, en el libro de Eclesiastés, me encanta como en el capítulo 1, versículo 4, dice, generación va y generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Yo sé que en Lucas dice que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra permanece para siempre. O sea, Él es la palabra de Él es eterna, permanece para siempre. Y aunque leímos que la tierra permanece a través de las diferentes generaciones, nosotros podemos ver en Apocalipsis que la tierra no va a ser destruida, va a ser una nueva, va a venir la nueva Jerusalén, de lo cual vamos a enfatizar mucho en el siguiente libro. Pero
Él dice, la generación va y generación viene. O sea, hay una generación que está pasando y hay una generación que viene. La generación que está pasando dejó una influencia en la generación que viene y la generación que viene ya está produciendo una influencia en la generación que sigue y aún en la generación que todavía no nace. Es interesante. O sea, nuestras obras, nuestros actos, lo que nosotros hacemos está produciendo un legado o una influencia en las generaciones que aún no han nacido. Nosotros somos el producto de una historia de las diferentes generaciones. Vamos a ver más de ello. Versículo 5. Me dio risa. La palabra de Dios es tan interesante. Dice, sale el sol y se pone el sol. Un día, ¿verdad? Sale el sol y se pone el sol. Sabemos que eso marca un día. Y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Otro día. Ahora, las nubes algunas veces ocultan el sol, pero el sol nunca deja de estar en el lugar que Dios destinó que estuviera para determinada temporada, en determinada época del año y en determinada parte de la tierra. En algunos lugares es de noche, en otros lugares es de día, pero el sol siempre está ahí. Y algunas veces cuando estoy afuera y estoy en un día medio nublado, viendo las nubes, viendo cómo de repente sale el sol. No es que salga el sol, sino que la nube lo tapó y de repente la nube pasó y salió más la luz. Y quiero decirle algo similar es con Dios. Dios siempre está ahí, siempre está con nosotros, siempre está por nosotros. Sus pensamientos son de continuo el bien, son pensamientos de paz para usted, para conmigo. Él es el Dios de paz, es el Dios que nos ama y no puede dejar de amarnos. O sea, Él está atento a nosotros, no sino para enderezarnos, para hablarnos, para ayudarnos a entender. Ese es el Dios que tenemos. Me encanta también, los ríos en el versículo 7. Dice, los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Dije, todos los ríos, ¿verdad? Todos los ríos llegan al mar. El Amazonas es un río impresionantísimo que se forma de la corriente de muchos ríos en Belén do Pará, que es creo que la frontera, que es el pueblo al sur del Amazonas. Creo que tiene como 200 a 300 kilómetros de ancho la cantidad de agua que sale por el río Amazonas en Brasil y siempre está saliendo agua al mar. El río Mississippi es impresionante también en Estados Unidos, igual que otros ríos en el mundo, y van al mar, pero el mar nunca se llena. ¿Por qué? Porque Dios le puso límite al mar. Y dice, el mar no se llena. El lugar de donde los ríos vinieron, ahí vuelven para correr de nuevo. ¿Qué es lo que fue? Y aquí es lo que me interesa. La plática de hoy le llamo, ¿hay algo nuevo bajo el sol? ¿Hay algo nuevo? Dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo bajo el sol. Yo ya lo había leído, ya lo había meditado y había pensado diferentes cosas. Meditando en estos tiempos me vino un poco más de lo que estoy hablando y quiero enfatizar en este día. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Me dice, ¿qué fue en el pasado? Lo mismo que va a ser en el futuro. Espérame. ¿Sí? ¿Cómo que lo mismo? ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir, he aquí, esto es nuevo? Ya fue en los siglos
que nos han precedido. Ay, interesante. Lo que estamos viviendo ya pasó algo similar en los siglos anteriores. Y tal vez tú me digas, ¿cómo que no? ¿Verdad? Antes no había celular, antes no había esta tecnología. El hombre no había llegado a la luna, no existían computadoras. Como dije, a mi nieto a veces no puede entender, o nuestros nietos no pueden entender que cuando nosotros éramos niños, ¿verdad? No había celulares y comenzó la televisión en blanco y negro con programas muy sencillos y ahora puedes ver televisión en tu teléfono, ¿verdad? Puedes ver programas. Estamos haciendo esto vía Zoom, vía grabado, ¿verdad? Se graba y sale al aire. Todo lo que hay en el aire. O sea, en el lugar en que tú estás, hay algo en el aire. Hay algo en la atmósfera del aire que no vemos, pero hay algo ahí que si tú conectas la tecnología, la comienzas a ver. O sea, cuando tú conectas un aparato y te conectas a cierto programa, lo único que hace es el aparato empezar a transmitir lo que ya está ahí en el aire. ¡Wow! Ahora, porque la ciencia está aumentando y Daniel lo anticipó desde Daniel 12:4, dice que en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. Es donde podemos ver algunas de las profecías de los tiempos dentro de la historia de Dios. Y Jesús avaló las profecías de Daniel, de Moisés, etc. Y cuando nosotros analizamos los descubrimientos antes de la historia que estamos viviendo, me da risa porque hay anuncios donde ponen a un cavernícola, ¿verdad? Con una rueda ahí un poco deforme todavía, con un fuego. O sea, desde que el hombre descubrió el fuego, descubrió la rueda, descubrió la pólvora, vinieron descubrimientos, etcétera, etcétera. Y cada generación se ha manifestado en forma diferente conforme a la tecnología o la ciencia aumenta. Ahora, hay una parte en la historia de los reyes en donde Dios le dio al pueblo de Israel la capacidad de inventar armamento. Es interesante, ¿sí? De inventar armamento. Cuando yo veo películas como Gladiator o eso u otras películas, es impresionante las máquinas que inventaron los romanos para conquistar a los demás pueblos, ¿verdad? Eran muy avanzados en su tecnología de guerra. Ahora, tecnología de guerra, Dios ayudó al pueblo de Israel a defenderse de las demás naciones por el invento de armas de guerra. Es interesante. Yo quiero dejarte algo. Nosotros tenemos ahora una tecnología nueva, tenemos inventos nuevos, tenemos una creatividad. Por la creatividad y los inventos que Dios nos quiere dar a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, para influir, para traer el reino de Dios en este mundo, son realmente armas que el Espíritu nos quiere dar. Y cuando tú y yo usamos las herramientas de la creatividad de este tiempo, respaldadas por la unción del Espíritu Santo y de su palabra transmitida en una creatividad diferente, estamos trayendo una lucha contra las tinieblas, una lucha contra el sistema de pensamiento que ha influido o que ha influenciado a estas generaciones. ¿Sabes tú que el sistema socialista tiene por lo menos 2 generaciones, por lo menos aquí en Estados Unidos, tal vez en el mundo, en donde las universidades, el sistema ha influido a las generaciones con un sistema de pensamiento socialista antidios, desde el marxismo, ¿verdad? Desde que comenzó todo el sistema de la evolución con Darwin, que se juntó con Marx
y crearon el marxismo en Rusia, un sistema totalitario, pero en donde dio una forma de pensamiento para crear por medio de la ciencia la ausencia de Dios. Querer traer por medio de la ciencia la ausencia de Dios, cuando realmente la ciencia es una revelación más de Dios. Pero el mundo, la gente que no conoce a Dios, porque cuál es el hombre en su pensamiento, cuál es en su corazón, así son sus pensamientos. Y los pensamientos del hombre van a salir por medio de su creatividad, por medio de sus palabras, por medio de sus hechos. Y un pensamiento que puede salir de un corazón restaurado y renovado por Dios puede traer sanidad, puede traer ayuda a una humanidad, o un pensamiento de una persona corrupta, de un pensamiento corrupto, puede traer una pluma, puede traer un arma para destrucción. Son las dos luchas, ¿verdad? Por medio del hombre, por medio de la creatividad. Ya creo que ya me estoy yendo por otro lado. Pero lo vemos que esto comenzó realmente desde el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva le hicieron caso a un sistema de pensamiento contrario a Dios, ahí vino el problema. Ahí se suscitó un pensamiento contrario a Dios. Ahora, Satanás mezcló en ese tiempo la palabra de Dios con el humanismo, lo cual produce la religión también. Y el aumento de la ciencia ha creado ahora, como dijo Carlet en una de sus pláticas, la ciencia, la filosofía y la religión para formar una cosmovisión, una visión. Y nosotros podemos ver en estos tiempos cómo la ciencia quiere tomar el lugar de Dios, cuando la ciencia es para ayudar a la humanidad, pero los hombres y mujeres que tienen un sistema de pensamiento contrario a Dios están usando la ciencia para crear toda la respuesta del hombre por medio de la ciencia, cuando la ciencia es una ayuda para el hombre por el descubrimiento de lo que Dios le da al hombre la capacidad, no para dominar, no para controlar, sino para restaurar. Ok. A partir de ese tiempo, a partir del jardín del Edén, se ha ido formando la historia de la tierra. Y la historia de la tierra tiene un cambio drástico. Esto es muy interesante. La historia de la tierra tiene un cambio drástico cuando Dios se hace hombre en María y cambia la forma de hacer historia. Jesús entra en acción y divide la historia en antes de Cristo y después de Cristo. Y ahí se forma un parteaguas en la forma de hacer historia. Aunque desde Adán ya hay una intervención de Dios con el hombre, del hombre con Dios, del hombre sin Dios, etcétera, etcétera, vemos nosotros que aún sin tener Biblia, como Moisés, que fue el escritor de los primeros 5 libros, Abraham, ¿verdad? Le creyó a Dios y su fe le fue contado por justicia, y como por medio de la fe de Abraham nos adelantó lo que iba a hacer Dios por medio de Jesús, traer una provisión para la salvación de nuestros pecados. Por eso es que no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que está hecho ya fue hecho, o sea, en una forma en que Dios nos lo muestra desde antes, ahora nos lo muestra en una forma diferente. Pero Jesús parte aguas, antes y después de Cristo. Y crean o no crean en Dios, aún los mismos hombres que están en contra del pensamiento de Cristo, en contra del pensamiento absoluto de la realidad de Dios, hoy están escribiendo un día X, un mes X, un año X después de Cristo. Estamos viviendo en el 2021 después de Cristo.
Mañana va a cambiar el día, está por cambiar el mes, pero lo que pongamos, aún los que no creen, aún los que están en contra, aún los que quieren traer un control sobre la humanidad, como desde el jardín del Edén, que Satanás quiso tomar un control sobre la humanidad, desvirtuando la palabra de Dios en Adán y a Eva, aún los que han aceptado ese tipo de pensamiento. Y yo quiero decirte algo, lo que hay en el mundo es ignorancia, porque no quieren creer o ignoran la realidad de Dios o la realidad del amor de Dios en sus vidas, y Él nos ha dado a ti y a mí la autoridad y la revelación de su palabra para traer la luz del evangelio en aquellos que el entendimiento les ha sido cegado, les ha sido nublado, ha puesto una nube para que no resplandezca la luz del evangelio. Como cuando el sol es ocultado por una nube, Satanás ha puesto tinieblas en el entendimiento de mucha gente para que no resplandezca la luz. Pero tú y yo tenemos la autoridad para disipar tinieblas. Tú y yo tenemos la autoridad para que la palabra que viene del Espíritu penetre en medio de las tinieblas y produzca una luz en medio de mucha gente, en muchas personas que aún no tienen el conocimiento o convicción. En muchos que no quieren creer les va a dar un pensamiento. Como la persona que hoy le hablé, me dijo, ya me dejaste pensando, ¿verdad? Ya le dejé pensamientos de una eternidad, de un fundamento para hacer su vida con Dios o hacer su vida sin Dios. Ahora, yo quiero que piensen en antes de Cristo y después de Cristo. Algo del análisis del pasado para entender el presente y formar un futuro en nosotros y en nuestras generaciones. Hay un anuncio del Museo Carter de aquí de Forward que dice, ven y visita el pasado para que vivas el futuro. Me interesa, me encanta ese anuncio de ese museo que está en Forward. Yo ya lo visité una vez y es muy interesante. Hice un estudio sobre algunos artistas, principalmente la mayoría de ellos son americanos, es una historia del arte americano, y impresionante como el ojo, la memoria que tienen, ¿verdad? No había fotografía, pero ellos tenían una mente fotográfica para poder reproducir en pintura lo que habían visto y dejárnoslo para el futuro. Ok. Ahora, Jesús aparece en medio de dos culturas principalmente, la judía y la romana, principalmente. La judía, nosotros sabemos que Jesús fue judío. La cultura israelita creía en un solo Dios, creador del cielo y de la tierra. Estaba manejada por religiosos que usaban la religión para beneficio personal, y un pueblo era realmente manejado en su cultura por medio de esa creencia. Ahora, si tú ves, es la única cultura que ha sido más perseguida a través de toda la historia y permanece, y lo que Dios habló de que Israel sería dispersado por todo el mundo, un día lo regresaría a su tierra y lo que es desierto reverdecería, y es lo que estamos viendo ahorita en Israel, porque es la cultura que cree en un solo Dios absoluto, creador del cielo y de la tierra. Pero esa cultura judía, esa cultura de Israel, el país de Israel, estaba siendo sojuzgada por el Imperio Romano. Lo tenía dominado, y realmente Roma había dominado gran parte del mundo. No se diga Italia, ¿verdad? Habían ido hasta los países bárbaros, habían invadido Francia, habían invadido África, todo el norte del África estaban en conquista. Es interesante, nosotros tuvimos el privilegio, el honor, a mí me encantó descubrir, ¿verdad? Y ver en Arles, no sé cómo se pronuncia en francés, un coliseo romano que todavía lo están usando. Y al caminar
debajo de las gradas es una edificación de la época de Roma. O sea, los romanos hicieron un coliseo para hacer sus eventos en aquella época en la ciudad de Arles. Ahora, Roma deja un sistema de pensamiento actual. El imperio antes de Roma, nosotros sabemos que fue Grecia. Y Grecia deja una influencia de pensamiento en los romanos. Y los romanos son influidos por esa cultura griega. Ahorita vamos a ver algo más. Pero Roma es interesante, deja un sistema legal que rige principalmente gran parte del sistema legal, principalmente de Europa, de América Latina. Tengo amigos abogados que vivimos juntos, uno de ellos, ¿verdad? Él estudiaba leyes, yo estudiaba arquitectura, y él está estudiando el sistema legal romano para ser un abogado en este tiempo. Entonces vemos que dejaron una influencia muy importante sobre la actualidad. Antes de Cristo, después de Cristo, de dos culturas, una romana influida por un pensamiento griego y una judía que venía arrastrando toda una historia desde la creación en una influencia por diferentes guerras, diferentes pueblos, diferentes culturas, pero que mantuvo su creencia en un solo Dios, el creador de los cielos y la tierra. Ahora, Roma, con todo su poder y su forma de organizar el gobierno y la vida de la población, esto es interesante, Roma, con todo su poder legal, judicial, gubernamental, de poder en ejército, ¿verdad? Para dominar a la población, dominar otras culturas y otras poblaciones, no tenían la respuesta a las necesidades básicas de la humanidad. Roma no tenía las respuestas a las necesidades básicas de la humanidad. Grecia fundó lo que se llamó la polis, o sea, la ciudad-estado, pero falló en que no fue suficiente para formar una sociedad estable y por eso cayó. El sistema filosófico del humanismo no creó la respuesta a las necesidades básicas de la humanidad y fue un imperio que cayó. Y tanto los romanos como los griegos quisieron formar la sociedad basadas en sus dioses. Pero estos dioses no eran lo suficientemente fuertes o grandes, eran finitos, eran limitados. La religión es el resultado de unir lo espiritual, algo que captamos, con la lógica del hombre, limitada a las experiencias, limitado al hombre. Por eso es que una religión no puede cambiar ni satisfacer las necesidades básicas del hombre. Jesucristo no es una religión, Jesucristo es Dios, vino, se hizo hombre para mostrarnos un tipo de vida que satisface absolutamente todas las necesidades básicas del hombre. Todo lo que usted y yo necesitamos en esta vida están claramente en las Escrituras para formar una sociedad estable basada en valores absolutos, en un Dios eterno, no en un Dios limitado, no en un Dios o una religión creada por la limitación del hombre. Ahora, vamos a ver lo que antes fue con lo que estamos viviendo. Vamos a comparar lo de antes de Roma con lo que estamos viviendo. En los días de Julio César, Roma hizo un sistema de gobierno totalitario. ¡Wow! En los sistemas de Julio César, Roma hizo un gobierno totalitario. Eso es el comunismo, ese es el socialismo, ese es el marxismo, eso es
todos los sistemas en donde el gobierno se centra y el gobierno determina cómo debe de vivir el pueblo y la sociedad. Es más que una organización gubernamental económica. Es crear un sistema de vida para una población, un sistema de pensamiento para usted y para mí. Quieren crear un sistema de pensamiento para lo que ellos creen que va a funcionar, debe funcionar conforme a lo que ellos creen. ¡Wow! Gobierno totalitario, centrado en el César. El Senado de Roma, anterior a César, no pudo mantener el orden de los grupos armados que trastornaban toda la sociedad y le creaba problemas tremendos al gobierno, porque el gobierno ya tenía una lucha de poder entre ellos mismos y estas fuerzas armadas, estos grupos armados, le creaban un problema a ese sistema de poder, a ese sistema de gobierno, o usaban determinadas fuerzas para querer traer lo suyo, pero no había una respuesta a la sociedad. Ahora, ¿cuáles son los grupos actuales? Por eso no hay nada nuevo bajo el sol. Nosotros podemos ver que en los tiempos de Jesús Roma batallaba con grupos armados que se levantaban en contra de Roma, que perturbaban no nada más a Roma, sino también al mismo Israel. Muchos de ellos eran judíos que querían ser libres por sí mismos y crear un movimiento armado. Ahora, ponles nombres a cada país. Acabo de leer algo que Lance Walnut escribió, ¿verdad? Como su limusina fue, la limusina en que él fue transportado, no era de él, sino que lo transportaron el grupo de Antifa, la quemó, el chofer, el dueño es musulmán, el dueño de esas limusinas, creo que el chofer no sé de qué religión, sin embargo Antifa, ¿verdad? Todos disfrazados, según esto en contra de un gobierno, en la defensa de una raza afroamericana. Mentira. Todo es crear un caos, un desorden, manejados por una élite o un sistema de gobierno que quiere traer pánico, etcétera, etcétera. Póngale usted nombre a la ciudad, póngale usted nombre a la cultura. Terrorismo, nosotros lo vemos en Irán, en Irak, en cada lugar, no se diga, ¿verdad? También en otros países como Venezuela, Cuba, que ahorita el pueblo ya no aguantó y se ha levantado en armas. Es interesante cómo la misma población se está levantando en contra de un dominio. Hace unos 2-3 días recibimos un video de cómo en Francia se está haciendo una manifestación, o se hizo una manifestación, no sé si sigan, protestando contra la orden del gobierno de que la vacuna sea obligatoria en todos. Y se levantó. Ahora, eso se lo deja a usted. Unos se han vacunado por convicción, otros por temor, que si la vacuna funciona, que si no funciona, que no es vacuna, que si es vacuna, que me ayuda, que no me ayuda. Eso lo dejo en su propio criterio, en su propio análisis y en su relación con Dios para tomar sus decisiones. Pero por medio de la vacuna se está formando un tipo de control, con la máscara un tipo de control, un tipo de temor. Nosotros vemos que Francia, fíjense, Francia está tratando de poner de que los niños son propiedad del gobierno y los padres no tienen la autoridad para formar el sistema de pensamiento de los niños. Roma tenía el problema también porque hicieron a César dictador por vida. ¡Wow! Su poder no era solo absoluto, sino perpetuo.
Ahora, ¿qué iba a pasar con el siguiente César? Pues Augusto, fíjese, Augusto, por la influencia del arte del poeta Virgil y la influencia de un sistema de pensamiento de los intelectuales, hicieron al César como una decisión divina. Y usted recuerda que en aquella época el César era un tipo de Dios. Y todo mundo tenía que adorar y respetar el espíritu de Roma y el genio del emperador. ¿No lo ve muy similar? ¿Habrá algo nuevo bajo el sol? Si usted no se rinde al espíritu del pensamiento del gobierno, usted es un rebelde. Y usted puede ser sometido bajo las leyes que el gobierno totalitario está queriendo imponerse. Por eso, y nosotros lo vemos, ¿verdad? Desde Daniel, Nabucodonosor, alguien influyó a Nabucodonosor a hacer una escultura y todo el pueblo tenía que adorar. Pero Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, y gran parte de los judíos que habían sido traídos del dominio de Israel a Babilonia, no doblaron rodilla contra el sistema del pensamiento, contra el espíritu del gobierno de Nabucodonosor, que había sido influenciado por otros políticos, por otros pensadores, y a él le gustó ser adorado, levantó una imagen. ¿Sabe usted que me acaban de llegar unas fotografías de... se me fue el nombre de la ciudad, pero una escultura como de 16 pies de alto de Cristo, la cubrieron con unas mantas donde decía Jesús ama el aborto. ¡Wow! Eso es lo que está haciendo la sociedad pro aborto. Usted dice, bueno, es que Parenthood quiere ayudar. No. La sociedad pro aborto está luchando contra el sistema del pensamiento pro vida. Nosotros sabemos que pro vida es a favor de la vida desde que se forma en el vientre. Hay videos, ¿verdad?, de bebés peleando contra los instrumentos del aborto. Y a mí me impresionó ver esta fotografía. Hay un movimiento de jóvenes pro vida que se está levantando en diferentes universidades de los Estados Unidos y están luchando en contra del aborto. Y jóvenes de la universidad pro aborto se burlan, etcétera, de aquellos que hablan a favor de la vida. Y llegan al colmo de decir que Dios ama el aborto y Cristo ama el aborto y cubren una escultura, una estatua de Cristo con mantas. Esa es la lucha de pensamiento, de sistemas, es el espíritu, ¿verdad? Pontife Maximus. O sea, todo el mundo tenía que adorar a ese espíritu de Roma y lo estamos viendo. Ahora, los primeros cristianos tenían una revelación de Cristo y su palabra, la revelación, era tan fuerte y eran revestidos del espíritu de la verdad que esos valores absolutos y universales por los cuales vivían y juzgaban los valores de ese espíritu del pensamiento romano, no se podían someter a él. Por eso empezó la persecución de la iglesia cristiana por los romanos, porque en Roma ya había muchas religiones y muchas formas de pensamiento, pero la cristiana, que creía en un Dios absoluto, tenía la revelación de Cristo y no iba a doblar la rodilla y podía juzgar aquellos sistemas de pensamiento
de un gobierno, de un espíritu de un gobierno que era contrario al espíritu de Cristo, no estaban dispuestos a obedecer el espíritu que los quería dominar. Yo sé que Dios nos pide orar y honrar, pero no nos vamos a someter al espíritu de un gobierno que quiere decirme cómo debo pensar, cómo debo educar a mis hijos. Nosotros vemos que la familia inicia en Dios desde Génesis, ¿verdad? Él formó a Adán y Eva multiplicados y les da el dominio sobre toda la creación y unas generaciones para que sean levantadas de acuerdo a Dios. Y la familia es un pensamiento de Dios para crear una sociedad que pueda satisfacer todas las necesidades del hombre por medio de los sistemas del pensamiento bíblico, la verdad absoluta de las enseñanzas de Cristo y de la palabra de Dios. Y lo mismo es ahora. Y usted tiene la decisión de tomar, de creer o no creer, o hasta dónde creer. ¿Sabe por qué cayó el Imperio Romano? El Imperio Romano no cayó porque fue conquistado o derrotado por los bárbaros o por las otras culturas. El Imperio Romano cayó cuando la sociedad de Roma cayó en una apatía. O sea, buscaban el placer, buscaban la sensualidad, la autocomplacencia. Y hay un momento de la historia de Roma donde el arte se paró y todo, se suspendió en la forma en que lo hacían y comenzó a aumentar el arte de ese tiempo, dejó de tener patronos que lo apoyaran y comenzaron a crear cosas horrendas totalmente con un aumento de sexualidad, que es lo que está pasando ahorita. Desde los 60s, ¿verdad? Que fue el tiempo que nosotros estábamos viviendo, vino un movimiento de pensamiento, las drogas, la libertad, el libertinaje, la libertad sexual, la libertad moral, vino a quebrantar. La iglesia no fue lo suficientemente fuerte para sostener la vida de Cristo en una juventud. ¡Wow! Si la iglesia caemos en una apatía y no buscamos la revelación continua del Espíritu Santo y de su palabra para poner por obra lo que Dios nos está poniendo y escribir junto con Él la página del día siguiente, usted y yo no vamos a ser la sal de la tierra. Dice, porque si la sal se diluye, entonces es que menguada también por los hombres. Que fue lo que le pasó a un imperio que creyó que podía dominar con un sistema de pensamiento, con un espíritu de pensamiento legal, de dominio de las armas y del poder, y cayó como han caído todos los imperios y todas las sociedades que no están bajo la autoridad del Dios absoluto. Y a eso vino Cristo, a traer un parteaguas en la forma de hacer historia. Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, que es lo que nos separa de Dios. Y Él vino en la cruz a llevar los pecados de toda la humanidad, los suyos y los míos. Cuando usted y yo creemos en que Él en la cruz cargó con todos mis pecados y además dejó al Espíritu Santo para que viva en nosotros, y el Espíritu Santo, el mismo Espíritu que despertó a Cristo, que levantó a Cristo de los muertos, vivifique nuestros cuerpos mortales y nos respalda con la autoridad y un poder que es por encima de cualquier autoridad y cualquier poder en el Espíritu. Y usted y yo lo tenemos para que la autoridad con que Él nos ha dado
el poder que respalda la autoridad que nos ha dado por medio de los valores absolutos de la palabra de Dios revelados y vividos, traigamos la solución a las necesidades de una sociedad que no ha podido traer ningún sistema de gobierno en la humanidad. Dios los bendiga. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Amén.